Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Salud Positiva. Este es el lunes más saludable de la televisión de El Salvador. Soy Francisco Torres y esta noche tenemos un programa muy importante para usted. Quédese con nosotros porque vamos a hablar acerca de los riñones. También vamos a tener a los expertos hablando de seguros y por supuesto en nuestra dosis de fe una historia muy importante. ¿Qué le parece? Comenzamos. Nosotros estamos listos para llevarle lo que mejor sabemos hacer, una nueva forma en comunicar salud. Los riñones son un par de órganos vitales que realizan varias funciones para mantener la sangre limpia y químicamente equilibrada. El principal trabajo de estos órganos es limpiar los desechos y el exceso de agua del cuerpo. Su principal amenaza es la enfermedad renal crónica y es la pérdida lenta de la función de los riñones con el tiempo. Esta enfermedad empeora lentamente durante meses o años y es posible que no note ningún síntoma durante algún tiempo. La pérdida de la función puede ser tan lenta que usted no presentará síntomas hasta que los riñones casi hayan dejado de trabajar. En la consulta médica de hoy, nos pareció importante que usted conozca algunas generalidades de esta enfermedad. Para hablar de cómo cuidar los riñones, nos acompaña el doctor Eliseo Guzmán Cisneros, nefrólogo del Centro de Salud Renal Ágape. Adelante, Francisco. Gracias, Verónica. Qué importante cuidar los riñones. Doctor Guzmán, bienvenido al programa. Gracias, Francisco. Muchas amable, gracias. muy finos por este espacio que nos permiten. Gracias, eso es lo importante de llevarle y acercarle a la población a los especialistas como usted. Y hablando de los riñones es importante, doctor, durante mucho tiempo hablábamos acerca de la incidencia y he escuchado mucho la alta incidencia de los problemas de insuficiencia renal o de enfermedad renal en el país. ¿Esto es cierto? ¿Son cifras alarmantes? ¿Son cifras que tenemos que controlarlas nosotros como población, doctor? De hecho, es una situación muy preocupante, Francisco. Para toda la zona, no es solo para nuestro país, es para toda la zona mesoamericana. La Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud han dado a llamar este problema como la nefropatía endémica de Mesoamérica. Es una enfermedad que está afectando en diversos grados de disminución del funcionamiento renal a hombres, principalmente entre 40 a 60 años, que probablemente han tenido algún contacto con trabajo agrícola, que no han tenido antecedentes de diabetes o hipertensión, pero que estamos llegando a niveles de enfermedad sumamente preocupantes. El Salvador en particular es el país con mayor mortalidad por enfermedad renal en Latinoamérica. Somos un país con muy baja cobertura en cuanto a tratamientos de diálisis y hemodiálisis. Nos preocupa mucho la incidencia de enfermedad renal en nuestro país. De cada 3 personas que padecen enfermedad renal crónica, 1 debe de estar ya en diálisis o hemodiálisis, pero muchas veces ni siquiera llegan a este tipo de terapia por la baja cobertura que tenemos. Si quisiéramos hacer una comparación, la enfermedad renal está matando gente acá en nuestro país casi en la misma magnitud que lo está haciendo la violencia. Es un problema de salud ya endémico que debemos de ponerle atención y debemos de tomar esfuerzos en conjunto para poder dar una respuesta. En Latinoamérica, el país con mayor índice de mortalidad por enfermedades renal es El Salvador. Es El Salvador, así es. Interesante. Así es, estamos teniendo ese problema, los hospitales no dan abasto, el Seguro Social está haciendo su esfuerzo también, hay clínicas privadas, hay esfuerzos como el de nuestra asociación, pero no se está dando abasto a este problema de salud. ¿Será porque la población no consulta a tiempo, doctor? ¿Será que las personas creen que no les puede suceder a ellos? Exactamente, hay una cultura del miedo. Pensamos que el nefrólogo prácticamente es como un agente del mal, ya que nos va a llevar una noticia no muy alentadora y que sus diálisis y hemodiálisis son como el método de tortura que va a utilizar. Pero para entender un poco la enfermedad renal, antes le llamábamos insuficiencia, hoy escucho mucho que se llama enfermedad. ¿Por qué el cambio? De hecho, estamos en el esfuerzo mundial de dejar de llamar insuficiencia renal. ¿Por qué, doctor? Lo que pasa es que se etiquetaba al paciente. ¿Ya? Aquí cometemos el error hasta despectivo de llamar al paciente con enfermedad renal, el renal, entre comillas, el renalito, cometemos ese error.
Y al llamar insuficiencia, le estamos haciendo entender al paciente que está llegando a un problema del cual no tiene ningún tipo de solución. O que ya está en fases muy agudas, muy problemáticas. Correctamente, estamos dándole a entender que su problema no tiene solución, que está en una etapa ya sin reversión y la persona prácticamente se entrega a una desgracia en su enfermedad que lejos de beneficiar, lo perjudica él mismo porque no está teniendo un nivel de salud óptimo. Entonces, la enfermedad crónica renal, doctor, ¿cuál sería? ¿Cuál sería su definición? La enfermedad renal crónica se va a definir como cualquier disminución del filtrado glomerular, si lo medimos esto por la depuración de creatinina o por un porcentaje de filtrado glomerular, que ya hay fórmulas para poder hacer este cálculo con solo un examen de creatinina en sangre. La función principal del riñón es filtrar. Sí, es la función, una de las principales funciones. Tendríamos un programa entero solo para hablar de por lo menos 10 funciones del riñón, que muchas no las sabemos. De estas, una de las más importantes es el filtrado glomerular, que es el que le permite al organismo que todas esas toxinas que nuestro mismo cuerpo produce a nivel muscular, a nivel orgánico, cuerpos nitrogenados que se conocen a nivel de nefrología, son expulsados a través de la orina. Hay regulación de los electrolitos y todo esto es a partir del filtrado glomerular que, como su nombre lo está indicando, se da en una parte específica del riñón que es el filtro por excelencia, que es el glomérulo. Doctor, y en todo caso, ese filtrado, según tengo entendido, va disminuyendo conforme la edad de las personas va avanzando. Es decir, que esa función disminuye en algún momento y eso es fisiológicamente normal. En algún momento va a ocurrir. Se dice que a partir de los 50 años todos vamos a tener una disminución de aproximadamente 1% de nuestro funcionamiento renal por cada año. Es un proceso crónico que va ocurriendo dentro del mismo envejecimiento de nuestros órganos y sistemas. De hecho, uno de los esfuerzos de la Sociedad Internacional de Nefrología ha sido poder hacer ver esto a la población en general. Los riñones también envejecen. Y porque envejecen, también es un factor de riesgo para problemas posteriores. Entonces, por lo tanto, es la prevención la que nos debe de llevar a evitar complicaciones a nivel renal. Y es con mucha más razón la necesidad de cuidarlo. Si la misma función va disminuyendo conforme la edad y tengo enfermedades que dañan el riñón, como la diabetes, la insuficiencia cardíaca también, es todavía mucho más razonable cuidarlo. Claro. Y no lo hacemos. Exacto. Lo que pasa es que el riñón es un órgano muy noble. Esto creo que la población lo debe de tener muy claro. Es un órgano muy noble y a pesar de que disminuya su funcionamiento en algún porcentaje, no presenta síntomas en sus primeras etapas. Eso es sumamente importante. Entonces, esta es otra de las enfermedades silenciosas. Exactamente, es otra de las enfermedades silenciosas. No va a presentar síntomas en sus primeras etapas y pudiésemos identificar un problema a nivel renal si tuviésemos una cultura como población en general de tener mayor consulta con el especialista, de ver y saber cómo están mis riñones, ver y saber cómo está mi salud renal. Pero no lo hacemos muchas veces por miedo, por el miedo a que nos vayan a decir que un problema existe. Muchas veces también el que estamos expuestos al sol, en actividades, en ejercicios o otro tipo de cuestiones, doctor, hace que sudamos y que obviamente nos hidratemos, pero quizás hasta eso quizás no lo hacemos bien. No estamos haciendo esa práctica de la mejor manera. La hidratación debe de ser una constante, una cultura que deberíamos de tener. Los 8 vasos de agua que se recomiendan en el día a día, muchas veces ni siquiera nos asomamos a eso, ¿verdad? Es bueno que también la gente sepa de que cuando ya la persona tiene sed, eso ya es un síntoma de alarma. Cuando ya tenemos sed, ya es una información que el riñón está enviando hacia el cerebro, queriéndole decir de que hay un problema serio, de que ya hay una alteración electrolítica. Independientemente de la actividad física. Independientemente de la actividad física. Si ya hay sed, hay un problema. Entonces debemos de evitar llegar a ese punto. La hidratación, por lo tanto, es un tema casi que de honor en nefrología, que la hidratación debe de estar para poder prevenir enfermedades a futuro. Qué interesante cuidar nuestros riñones, doctor. Tengo que ir a un corte. Cuando regresemos quisiera que nos platicara acerca de tratamiento, de factores de riesgo y quiénes son los que tenemos que cuidarnos más. ¿Le parece? Perfecto. Vamos a un corte, continúe con nosotros.
¿Sabía que la enfermedad renal es silenciosa? Una persona debería consultar a su médico ante la presencia frecuente de abundante espuma en la orina o coloración roja o rosada de la misma, además en manos y piernas. La fatiga excesiva, la necesidad de ir más o menos frecuente a orinar y obviamente las alteraciones en el control de la presión y la glucemia. De todas formas, la mayoría de las veces las enfermedades renales no presentan síntomas. Los síntomas anteriormente mencionados podrían ser normales y desapercibidos para algunos, por lo que es necesario para diagnosticarla realizar análisis de sangre y orina que serán solicitados en cada caso en particular. Como guía básica, el médico nefrólogo brinda una serie de recomendaciones que pueden ser consideradas las 10 reglas de oro de la salud renal, avaladas por la Sociedad Internacional de la Nefrología. Comencemos por la primera. Número 1. Mantenerse en forma y activo. Mantener regularmente el control de su nivel de azúcar en sangre. Controlar la presión arterial. Seguir una dieta saludable, rica en vegetales y mantener un peso adecuado. Moderar el consumo de la sal. Mantener una adecuada ingesta de alimentos. No fumar. No utilizar fármacos antiinflamatorios por largos periodos de tiempo. Realizar un control de sangre y orina. Y como regla general, recordar que todo lo que afecta al corazón afecta a los riñones. Y no olvidar la regla tácita. En todo lo que compromete a la salud y el bienestar, acudir a la consulta médica ante la duda. Gracias por continuar en su programa Salud Positiva y en su sección, por supuesto, la consulta médica de hoy. Recuérdese que este programa usted lo puede encontrar en las plataformas de YouTube y usted puede recomendárselo a algún amigo, a alguna persona, algún tema, alguna enfermedad en las que en los programas anteriores hemos tratado. Por ahora seguimos hablando acerca de lo importante de cuidar nuestros riñones con el doctor Guzmán, médico nefrólogo. Doctor, eso de la sed quisiera que lo aclaráramos un poquito. Es decir, el que yo tenga sed no es malo. Es decir, obviamente que una actividad física o un exceso de calor me puede provocar sed. Es como un efecto de reflejo que el riñón está necesitando agua, ¿sí? Exactamente. El riñón nos está enviando un mensaje. Que tenemos que hidratar. Que tenemos que hidratarnos, así es. Entonces, lo que le debe de quedar claro a la población es de que debe de tomar agua. No esperar a que dé sed. Debemos de hidratarnos, ¿ya? Para poder mantener bien nuestra salud renal. El daño al riñón o el riñón se va dañando, ¿eso es irreversible, doctor? Es irreversible, lastimosamente. ¿No podemos volver a recuperar algunas funciones? No, por lo complejo que es el tejido renal, no es posible regenerarlo. No es una capacidad que este órgano tenga. Entonces lo perdido no lo recuperamos. Me llama mucho la atención porque hay algunos productos que dicen que recuperan, que restablecen el daño renal perdido. Y eso es bien importante que la población lo entienda, que no es así. No es así. Y hay mucha gente que lastimosamente está aprovechándose de la necesidad de la gente, ¿ya? Y le están ofreciendo esto, productos que van a mejorar su salud renal, productos que le van a evitar la progresión de la enfermedad renal. O en el peor de los casos le dicen, mire, con esto usted va a salir de diálisis o de hemodiálisis. Una de las formas de prevenirlo es que yo lo cuide y que cada vez que yo estoy en un exceso de sed, pues me hidrate. Exactamente. Y tome agua. Correcto, hay que tomar agua. Y que controle y que vaya donde el nefrólogo cuando ya tengo una edad que me permite tener un contacto con ustedes. Exactamente, ¿verdad? exactamente. Ahora, ¿quiénes somos los que tenemos que cuidarnos más? Habemos algunas personas que por genética o porque nuestra actividad laboral es complicada, ¿hay alguien que tiene que cuidarse más? Sí, de hecho, cabe mencionar que en el mundo la principal causa de enfermedad renal es la diabetes. Ok, entonces eso quiere decir que si yo tengo diabetes, lo más seguro va a tener el riesgo de tener enfermedad renal. Máxime si usted es un paciente diabético que sabe que tiene un problema de retinopatía. Si tiene retinopatía, ya hay un daño en el riñón. O viceversa. Si lo que se identificó primero fue la nefropatía, ese paciente ya tiene un problema en su retina. Es un daño que prácticamente va en el mismo tiempo en el paciente diabético. Entonces, que un paciente diabético no tenga control con el nefrólogo no es posible. No debería de ser así. Debe todo diabético
mantener su control nefrológico. Aparte, otras enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión arterial también van a afectar directamente al riñón y es un factor de riesgo para presentar enfermedad renal crónica. Todo tipo de cardiopatías también es un factor de riesgo. Algunos problemas hepáticos también pueden llevarnos a complicar una enfermedad renal crónica. Pero en este país en particular, lo que mencionábamos al inicio del programa, todo hombre entre 40 a 60 años debería de tener un control nefrológico. Porque, como le decía, estamos viendo este problema que está afectando principalmente a los hombres. ¿Cuál es la causa? Pues realmente en este momento no la hemos identificado por completo. Sí existen algunas sospechas de qué es lo que está afectando. Asociaban mucho el uso de químicos, el uso de fertilizantes, aquellas personas que habían estado expuestas a este tipo de productos químicos, asociarse a la enfermedad renal. ¿Es cierto? El problema es que no le podemos echar la culpa solo a eso, ¿ya? Claro. Los productos agroquímicos, pesticidas, han demostrado daño en muchos órganos y sistemas, tener sustancias cancerígenas, pero en el riñón no se ha demostrado del todo este punto. Es más bien hay otro tipo de problemas, entre estos el golpe de calor, por ejemplo. Las temperaturas extremas que estamos teniendo en nuestros países del trópico están afectando sumamente a la población, sobre todo a la población agrícola. Hay poblaciones de personas que trabajan en la zafra que se ha visto que al inicio de su jornada se ha tomado un peso y al final de la jornada se ha vuelto a pesar a toda esa comunidad de trabajadores y se ha visto que han perdido hasta 10% de su peso seco. O sea, es una deshidratación tremenda la que están teniendo y eso que el cañero solo trabaja media jornada. No son exigidos a trabajar la jornada completa. De ahí se han derivado algunas prácticas de salud ocupacional, como que estas personas deben de tener descanso cada cierto tiempo, en sombra, deben de hidratarse, ¿verdad? Para evitar que haya complicaciones en cuanto a este golpe de calor. Y otra de las cosas que está siendo estudiada últimamente es el problema que las azúcares están haciendo a nivel renal. Tenemos alto consumo de bebidas ricas en azúcar, ¿verdad? Bebidas conservadas, bebidas enlatadas que vienen con alto contenido de azúcar. Ese daño también está siendo estudiado como para poder definir si es la causa de este problema que estamos teniendo en la zona. Pero no podemos de manera irresponsable echarle la culpa solo al pesticida. Qué interesante. Ahora, cuando escuchamos de la enfermedad renal, muchos asociamos diálisis y entendemos que este es un proceso, una terapia que se aplica a los pacientes en una etapa ya en donde la enfermedad ha avanzado mucho. Exactamente, así es. La diálisis o hemodiálisis ya es la terapia. Entran dentro de un grupo de terapias que se conocen como terapias de sustitución renal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Mayor, doctor? Exactamente, es la última de las etapas de la enfermedad renal crónica cuando el filtrado glomerular es por debajo de un 15%. Ahora, hay síntomas. Usted me decía que habían síntomas cuando la enfermedad avanzaba. Exacto. ¿Cuáles son esos síntomas? Lo que nos debe de poner mucho en alerta son situaciones que algunas personas consideran del día a día. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como nicturia. ¿Qué es eso? Orinar en la noche. La persona que está orinando más en la noche que en el día, ojo, debe de tener cuidado porque un problema debe de estar pasando. ¿Por qué eso es un problema? Porque el riñón tiene la capacidad de concentrar orina. Usted se fue a dormir a las 9 de la noche y su riñón va a tener la capacidad de concentrar la orina hasta las 5 o 6 de la mañana que usted despierte. Si no tomó agua a las 8 de la noche, exactamente, a las 9 de la noche. Exactamente, pero si el riñón está perdiendo esa capacidad, usted va a empezar a orinar. Entonces eso debe de ser un signo de alerta. ¿Nicturia? Es decir, orinar de noche mucho. Exactamente. Otra cosa que debe de llamarnos mucho la atención es que produzcamos orina demasiado espumosa. Que cuando la orina cae en el inodoro, produzca demasiada espuma. Esto puede traducirse, debe de demostrarse obviamente, que esta persona está expulsando proteínas a través de la orina. Para nosotros como nefrólogos, que haya proteínas en la orina es un factor de riesgo, probablemente el peor, ¿ya? Porque una persona con proteinuria, es decir, que tenga proteínas en la orina, versus alguien que no la tenga, esa persona con proteinuria tiene mayor riesgo de avanzar en su enfermedad de forma acelerada.
Pero lo bueno que hay tratamientos para esta enfermedad si tomo y si realmente me preocupo, no, sino que si me ocupo de estos síntomas. Exacto. ¿Hay tratamiento, doctor? Sí hay tratamiento, y por eso es bueno aclarar de que la enfermedad, hace un momento decíamos de que puede llegar en etapas, se divide en etapas, de hecho va de la etapa de la 1 a la 5, cada uno con un porcentaje de funcionamiento que agrupa a los pacientes. En cada etapa hay medidas por hacer. Hay un tratamiento específico. Hay un tratamiento específico. ¿Qué es lo que busca esa medida o esa terapéutica? Que la persona se mantenga en ese grado de enfermedad. Correcto. Que no evolucione a grados mayores de la 4 o enfermedad. 5 que lleguemos a diálisis. Exactamente. O, en el peor de los casos, si ya tenemos un paciente en niveles 4 o 5, pues prepararlo para su mejor terapia de sustitución renal, la que más le convenga a ese paciente. Y qué bueno, doctor, que lo tenemos en Occidente, qué bueno que todo Occidente, que todo Sonsonate tiene un centro de diálisis en Ágape. Ágape, siempre preocupado por la salud del Salvador, tiene a la disposición de todos ustedes que nos están escuchando en mi querido Sonsonate, en Santa Ana, en el lado de Aguachapán, doctor, para que lleguen al centro de hemodiálisis en Ágape, ¿sí? Ahí lo pueden encontrar, ¿verdad? Estamos a sus órdenes. Y el equipo de primera, según lo que está viendo. Claro, estamos a sus órdenes, estamos atendiéndoles con consulta nefrológica de lunes a viernes. ¿Y su paciente más impaciente sigue siendo nuestro querido fundador? Es el padre, un saludo. El Dice padre que Fabián al que saludamos, sí, ahí claro, está con nosotros, bueno. ¿verdad? Está tratándose con nosotros, nos alegra sobremanera que el padre está teniendo una evolución bastante satisfactoria. Lo vemos más contento hoy. Y todos los pacientes que llegan al gracias a Dios, estamos teniendo muy buena respuesta con la consulta especializada en nefrología y con los tratamientos de hemodiálisis que tenemos a la orden de la población. Qué bueno, doctor. Pero siempre para terminar, nosotros el último minuto de mi entrevista siempre se lo dedico a que usted le dé a nuestra audiencia su receta. ¿Cuál sería la receta para nuestra audiencia, doctor? En esta ocasión la receta va a ser recordar las 8 reglas de salud renal, del cuidado de la salud renal que todos deberíamos de practicar. En primer lugar, lo que ya mencionábamos, la adecuada hidratación. 8 vasos con agua al día debería de ser la rutina. En segundo lugar, una dieta balanceada, ¿verdad? ¿Qué implica eso, verdad? Poder combinar carbohidratos, grasas y proteínas en nuestra dieta y eliminar sal de la dieta. Eso es importante. En tercer lugar, el ejercicio. ¿Ya? ¿Qué es lo que se recomienda? 20 minutos de ejercicio cada 2 o 3 días, por lo menos 3 veces a la semana. En cuarto lugar, mantener bien el metabolismo de nuestra sangre. ¿Qué quiere decir eso? Glucosa y grasas en niveles normales. Mantener bien presión arterial, también es muy importante en los valores que sean adecuados. Evitar medicamentos que sean agresores para el riñón o productos que sean agresores para el riñón, como productos naturales, analgésicos o antibióticos, pero sobre todo, y más importante, no tener miedo de acudir a la consulta con el especialista, a la consulta con el nefrólogo, para poder tener una adecuada opinión de su salud renal. Bueno, listo, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos que esté de nuevo más adelante. Claro que sí. Gracias, doctor Guzmán. A ustedes, amigos televidentes, recuérdese, no se preocupe, ocúpese. Es importante que usted pudo haber detectado algún síntoma de los que el doctor Guzmán nos habló esta noche, pues es de preocuparse, no, es de ocuparse. Acuda a su médico para que pueda en todo momento tener una mejor calidad de vida. Nosotros creemos que esto es una información valiosa para usted, pero recuerde que la parte más importante la pone usted. Por su salud, cuídese. Sigamos, por favor, en sintonía de nosotros porque vamos a qué dicen los expertos. Vamos a tener a la licenciada de Bolaños que nos va a hablar acerca de los seguros. Es tan importante que conozcamos los seguros. Qué bueno que sigue con nosotros. Esta es su sección ¿Qué dicen los expertos? Pero también es el momento adecuado para que usted se ponga en contacto con nosotros. Todas nuestras redes sociales están apareciendo en pantalla. Es importante recibir sus comentarios. ¿Qué enfermedades quiere que toquemos en su programa Salud Positiva? Esta noche, en ¿Qué dicen los expertos? Los seguros médicos, los seguros personales son importantes para cada uno de nosotros. Por eso nos acompaña de nuevo la licenciada de Bolaños, experta en seguros. Bienvenida. Buenas noches, gracias por invitarnos nuevamente. Licenciada, hay muchos tipos de seguros personales. ¿Cuáles son? Tenemos en los seguros personales 3 tipos: seguros de vida, seguros médicos hospitalarios y seguros de accidentes. En los seguros de vida hay 2 tipos que son los más comunes,
que son el seguro de vida término, que cubre a la persona durante cierto periodo de tiempo en los que la persona necesite cubrir ciertas necesidades específicas, el seguro de vida universal o permanente, que cubre a la persona durante toda su vida, siempre y cuando continúe pagando una prima, el seguro médico, que es el que nos protege para aquellas necesidades del día a día o temas médicos que requieran nuestra atención, y el seguro de accidentes, que nos cubre específicamente todos aquellos padecimientos que ocurran a consecuencia de un accidente, incluyendo una incapacidad. Platicábamos cuando estábamos fuera de cámaras y me decía que hay seguros para cada etapa o para cada edad. Por ejemplo, ¿un niño puede tener un seguro? Por supuesto, un niño puede tener un seguro cuando los padres ya tienen una cobertura de seguro. Es posible que ellos a temprana edad le compren un seguro con el objetivo de que pueda ir ahorrando y en determinado momento ese dinero le pueda servir como un fondo universitario, o que él continúe pagando su seguro y acumulando valores para algún proyecto específico que desee. Licenciada, ¿por qué hay tantos problemas cuando, por ejemplo, hay reclamos? Y esto ocurre mucho en los seguros médicos hospitalarios. ¿Qué recomendaciones le haría usted a las personas para que estos reclamos sean mínimos? Yo creo que es importante ahí la asesoría que dan los agentes y corredores de seguro, que son normalmente las personas a través de las cuales se contratan los seguros. Es importante que conozcamos las condiciones y conozcamos claramente cuáles son los procesos que necesitamos para presentar un reclamo, y si hay situaciones determinadas que yo necesito informar a la aseguradora con anticipación para que al momento que yo presente mi gasto no vaya a tener ningún inconveniente. ¿Son caros los seguros? No son caros. Yo creo que esa es una percepción que existe en la gente, que los seguros son caros, pero si nosotros comparamos los beneficios del seguro contra realmente lo que nosotros pagamos, en realidad es bien mínimo lo que estamos pagando mes a mes por los beneficios que podemos recibir. Por ejemplo, en el caso de un seguro de vida, al fallar la persona que es la encargada de proveer los ingresos del hogar, el no tener un seguro prácticamente deja a la familia sin poder tener un sustento para todas sus necesidades. Así como hablábamos que un seguro médico hospitalario es importante porque muchas veces esos gastos imprevistos nos pueden llevar hasta peores consecuencias, Sí. hasta la muerte. Hasta la muerte, inclusive llegar a una situación de deudas o que afecten nuestro patrimonio, porque realmente con tal de resolver el problema de salud, la gente es capaz de empeñar su casa, de sacar préstamos, y que obviamente hacen más difícil la situación. El costo de una operación de un médico, ¿por qué a veces, y esto es importante que los amigos televidentes lo sepan, no hay por qué inflar esos costos si hay un seguro? Solo porque el paciente tiene seguro, tiene que ser el mismo costo. Es correcto. Inclusive la mayoría de compañías de seguros contamos con red médicas, donde nosotros tenemos costos negociados y descuentos negociados con una red de médicas y una red de proveedores hospitalarios, precisamente para que no suceda eso, para que los costos sean estándares y sean iguales para todas las personas y no haya que inflar ese precio. Perfecto, licenciada, nos queda claro y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Seguramente más adelante de nuevo la molestamos para que nos acompañe. Gracias, un gusto. Gracias a usted. A ustedes, amigos televidentes, sigan con nosotros. Un pequeño corte y regresamos enseguida. Recuerde que la repetición de este programa es todos los domingos a partir de las 4 de la tarde. También nos puede encontrar en YouTube. Ahí están todos los programas para que usted nos recomiende. Las redes sociales esperando sus comentarios y sus sugerencias. Queremos saber qué piensa de su programa. Por hoy es hora de conocer la información más importante en salud. Pasemos al apéndice del día. Aprobado para su uso el primer páncreas artificial automático del mundo. El dispositivo permite un control y ajuste continuo y automático del nivel de azúcar en sangre. La vida de los enfermos de diabetes tipo 1, que dependen de inyecciones de insulina para tenerla controlada, puede volverse más frágil gracias al MiniMed 670G. Se trata de una bomba de insulina que se conecta de forma inalámbrica a un sensor subcutáneo que mide el nivel de azúcar en sangre y que es capaz de ir inyectando las dosis necesarias de insulina de forma continua y automática, sin que el paciente tenga que estar pendiente a ello. El MiniMed 670G ha sido aprobado para pacientes mayores de 14 años, aunque está en marcha un estudio para determinar su posible uso
por parte de niños de 6 años de edad en adelante. Yoshinori Ozumi, Premio Nobel de Medicina. El Premio Nobel de Medicina fue otorgado este lunes al japonés Yoshinori Ozumi por el descubrimiento de los mecanismos de la autofagia. La autofagia es un proceso fundamental para la degradación y el reciclaje de componentes celulares. Entre los 273 científicos que han sido nominados al premio, el Comité del Nobel ha decidido premiar a este biólogo celular que trabaja en el Instituto Tecnológico de Tokio. Yoshinori Ozumi nació en 1945 en Japón y estudió en la Universidad de Tokio y trabajó durante algunos años en la Universidad Rockefeller en Nueva York. Posteriormente, volvió a Japón donde ha desarrollado el resto de su carrera y donde ya ganó el premio Kyoto, los Nobel japoneses en el 2012. En circunstancias difíciles, muchas veces lo primero que perdemos es la fe, la esperanza y descuidamos nuestra salud espiritual. Junto a la invitada de esta noche, hablaremos del tema ¿cómo mantener la salud espiritual en medio de una crisis? Hoy, en Dosis de Fe, Lorena Bolaños, líder y fundadora de la comunidad Nueva Alianza, predicadora y conductora del programa ¿Para dónde vamos? Adelante, Francisco. Gracias, Verónica. Efectivamente, hoy nos acompaña un rostro muy conocido aquí del canal. ¿Para dónde vamos? Lorena, qué gusto tenerla con nosotros. ¿Qué tal, Buenas noches. Francisco? Buenas noches. Una alegría estar con ustedes en este programa, porque no hay como tener esa salud espiritual, ¿verdad? Que nos lleve a tener una calidad de vida, que es lo que todos queremos. Me llamó la atención lo que dijo. ¿Todos sabemos para dónde vamos? Pero todos queremos ser felices. Todos buscamos la felicidad, esa es la verdad. ¿Y para dónde va Lorena? ¿Para dónde voy? Yo quiero llegar a la presencia del Señor. Y estando con el Señor tengo plenitud de vida. Y teniendo plenitud de vida me siento llena, me siento gozosa, me siento plena. Lorena, y realizada. Y teniendo precisamente ese objetivo en el corazón, en la mente, sus actos son así. Y por supuesto su salud espiritual es de esa misma manera. Sí, correcto. Porque sí. Domina todo lo que usted quiere bajo esas condiciones. Hay un caminar. Llevo aproximadamente 28 años de haber tenido mi encuentro con el Señor. Y ha sido un proceso, la verdad es que, y seguimos, ¿verdad? Porque hasta el día que nos muramos seguiremos aprendiendo, aprendiendo de nuestras caídas, y el Señor seguirá hablando a nuestro corazón y seguiremos procesando cada cosa que nos pasa para poder entender qué nos quiere enseñar, en qué debemos de aprender, qué debemos de cambiar. Lorena, dices un proceso. Sí, un proceso. No paramos de convertirnos. No. Me decía usted, Francisco, si alguien dice que se ha convertido y que ya está convertido, eso es falso. Es falso. Es un proceso de conversión. O sea, bueno, incluso San Pablo decía, no hago el bien que quiero hacer, mas hago el mal que no quiero hacer y está dentro de mí. Por la misma concupiscencia que todos llevamos adentro, siempre vamos a tener una lucha. Esa lucha de la carne, de la mujer vieja y de la mujer nueva, ¿verdad? De la mujer de Dios. Y siempre tenemos que ir en este proceso de cambio. A veces se nos sale un enojo en la calle, ¿verdad? Claro, sí. Una situación que a veces nos supera, pero que cuando uno está en la presencia del Señor y es una persona de oración, lo analizamos en nuestro acto de contrición todos los días y decimos, Señor, perdóname que fallé en esto, ayúdame a ser mejor. Dicen, Lorena, que el hombre viejo, que la mujer vieja, siempre vive dentro de nosotros. Sí, siempre. Y tenemos que aprender a amarlo o a saber que ahí está. Sí. ¿Sí? Yo siempre digo que en la mañana es una lucha a ver quién se encarama en el trono, Okay. La mujer vieja o la mujer nueva. O sea, siempre hay desde que uno comienza en la mañana, siempre uno va a estar, cuando uno se levanta, me levanto, oro o no oro. Correcto. No tengo tiempo, a 5 minutos más en la cama. Desde ahí empieza ya una lucha de la carne y el espíritu, ¿verdad? ¿Y cómo hace Lorena para que esa lucha de la mujer vieja y la mujer nueva gane la mujer nueva? Yo tengo una claridad, yo no puedo ser feliz sin Dios. Puedo tenerlo todo, no puedo ser feliz sin Dios. Lorena, a mí me interesa mucho que las personas la conozcan más también. Quisiera saber, hace 20 y pico de años que se convirtió,
¿Por qué, si se puede saber? ¿Y hoy qué hace Lorena Bolaños de Ábrego? La verdad es que había un vacío en mi corazón. Yo sentía que el Señor tenía 20 y pico de años, tenía mis hijos pequeños, sentía que había un vacío en mi corazón, estaba pasando por unas situaciones difíciles en mi vida personal. Y me acuerdo que no iba a misa, a pesar de que había salido de un colegio católico, pero durante un tiempo incluso me sentía importante, que era mentira, pero yo creo, ahora lo analizo así, pero uno de joven dice soy atea, pero es una manera de llamar la atención. La verdad que no, porque yo crecí toda la vida con valores y principios cristianos, pero dejé de ir a misa. Y yo me acuerdo que yo pasaba por la iglesia y sentía que me atraía, y yo decía, algún día voy a regresar, algún día voy a regresar. Y a raíz de todos estos problemas, entonces me acuerdo que platicando con mi madre en una situación personal difícil, mi madre me dijo, ve a hablar con tu hermana que acaba de venir de un retiro. Y mi hermana era viuda y la voy viendo resplandeciente, llena de vida. Y ella empezó en ese momento a contarme su experiencia de retiro y yo siento que ahí como que yo hubiera vivido ese retiro. Regreso a mi casa, me arrodillo y le digo, Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Y ahí, fíjate, ¿sí? De esa manera empezó mi cambio. ¿Antes del retiro? Antes de yo haber hecho un retiro. Claro. Y ahí lo que hice es que empecé a buscar música, bueno, aquel entonces eran cassettes, ¿verdad? Por supuesto. Y muy pocas. Entonces empecé a buscar música, cambié toda mi música de mundo, empecé a leer la palabra, pero a meterme de lleno, hasta que tuve la oportunidad de hacer un retiro en Guatemala, en aquel entonces, y en mi vida se transformó. Yo quería, después del retiro, contarle a la gente, he encontrado la perla preciosa. Ya no se quiten la vida en el mundo, miren, la felicidad está en Él. Fue algo tan fuerte como el Señor me tomó, que de ahí vino mi cambio y mi proceso y mi caminar. En todo ese proceso, Lorena, hemos tenido cosas buenas, cosas malas. Sí. Ha sido difícil. Sí. Nunca el Señor nos dice que estos caminos van a ser fáciles. Sí. Y la gente piensa, lo que pasa es que Lorena está liderando una comunidad y por lo tanto está exento a que nos pasen cosas. No, incluso acuérdense la Virgen María, ¿no? Si tenemos de modelo, hay una parte que a mí me encanta cuando el ángel se le presentó, cuando fue la anunciación y dice, y el ángel se retiró. O sea, vivió al día a día, o sea, todo fue difícil. No es fácil, nuestro caminar nunca ha sido fácil, ¿verdad? Pruebas, especialmente cuando los hijos son pequeños, cuando vienen las pruebas en el matrimonio, cuando los hijos entran en la adolescencia, cuando viene una quiebra económica. Yo pasé por una quiebra económica bastante fuerte, cuando viene después una nueva empresa, cuando vienen problemas incluso dentro de las comunidades, porque pues las comunidades son necesarias, nos ayudan a ser mejores personas, pero también tenemos a veces desilusiones, momentos tristes, ¿verdad? Cuando las personas que uno ama le traicionan, cuando los brazos derechos que uno tiene dentro de la comunidad terminan hablando mal de uno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero todo hay una enseñanza y es preguntarse, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué áreas de mi vida tú quieres trabajar? Señor, ¿por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿Por qué ante tal actitud yo me pongo así? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué me quieres enseñar? Y ahí es cuando verdaderamente empezamos a cambiar, porque nos damos cuenta que el camino de la madurez es un proceso que tenemos que enfrentarlo, nunca echarle la culpa a alguien. Nosotros dejamos de crecer cuando estamos buscando un culpable, pero cuando buscamos nosotros, ¿cómo, Señor? ¿Qué me estás enseñando a mí? Es cuando verdaderamente empezamos nuestro proceso de madurez que nos lleva a lo que el Señor quiere, a ser libres. Lorena, y caminar en la comunidad Nueva Alianza y en ese nuevo proyecto que me decía que estaba liderando también, Viñedo de Raquel. Sí. ¿Qué es Viñedo de Raquel? Viñedo de Raquel son retiros para sanar el dolor de las personas que han abortado. Nadie conoce que una persona que ha abortado normalmente solo se le juzga y se le condena. Pero estas mujeres, incluso los hombres también, llevan un dolor profundo, una agonía en su corazón, que si no viven un retiro como estos, agonizan, viven agonizando toda su vida. De eso se encarga el retiro es sanar el dolor el dolor del aborto. Qué interesante. Como ve, le dije, vamos a pasar mucho tiempo quizás hablando, pero sí, el tiempo es un poco corto. Necesito que me cuente cuando regresemos, por favor, acerca de la salud. ¿Qué tenemos que hacer para no perder la salud espiritual? ¿Le parece? Claro que sí, Francisco. Usted quédese con nosotros, vamos a un pequeño corte comercial y enseguida regresamos.
Continuamos en su programa Salud Positiva, hablando precisamente de la salud espiritual. Recuérdense que este es un buen momento para que se ponga en contacto a través de nuestras redes sociales. Están esperando sus sugerencias, sus comentarios y también en YouTube puede encontrar cualquiera de nuestros programas. Pero ahora, platicando estamos con la señora Lorena Bolaños de Ábrego. ¿Lo dije bien? Sí, Francisco. No se me olvidó lo que me dijo, ¿verdad? Lorena, Claro que la sí. salud espiritual es importantísima. Y yo creo que una persona que ha caminado tanto con el Señor, obviamente puede hablarnos de la salud espiritual, que día a día la perdemos, por el motivo, por circunstancias ajenas, porque nos alejamos o porque simplemente no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero en su experiencia, después de conocer tantos casos, de manejar comunidades tan grandes como esta, ¿cuál es y por qué perdemos la salud espiritual? Somos muy frágiles, Francisco, somos muy frágiles, somos muy sensibles, nuestro corazón es muy sensible y cualquier comentario, puede herir nuestro corazón, esa es nuestra fragilidad. La verdad es que tiene mucho que ver con nuestro pasado, con nuestra historia, con nuestra falta de perdón, incluso con todas aquellas cosas que nos pasaron desde que somos pequeños, incluso desde el vientre de nuestra madre. Y esto lo he ido conociendo a medida que he ido caminando en el Señor, conociendo personas, conociendo mi vida. Por ejemplo, si tú no has sido un hijo deseado, tú llevas una huella y una marca en tu corazón. Y ese rechazo que tú recibes en el vientre de tu madre, tú vives sintiéndote que nadie te quiere. A esto se aplica cuando tú naces. Por ejemplo, si tú no fuiste un hijo deseado, vas a sentir el problema de tus padres, que no sientes el amor y el cariño que tú necesitas. Si tú eres también un hijo en una familia numerosa, igualmente naces con ese vacío de amor. ¿Por qué? Porque nadie es completamente lleno del amor de sus padres. ¿Y cómo nos damos cuenta que tenemos esas heridas del pasado? ¿Cómo sabemos que existen? Cuando nosotros nos detenemos y empezamos a pensar por qué somos como somos, Francisco. A veces tenemos reacciones sobredimensionadas. Ustedes lo pueden ver, tal vez uno reacciona de una manera tan ridícula ante una cosa tan Correcto. tonta. Algo tan pequeño, dice, y reacciona Tan de esta pequeño, manera. miren, hasta un mal comentario y de repente uno hasta agarra cama. Uno tiene que decir, ¿por qué? Esto es tonto. ¿Esto está bien? O sea, no es posible que Correcto. yo esté pasando por este tipo de depresión. Entonces, yo creo que es importante uno revisar su historia. El Señor dice en su palabra que Él sana a los que tienen quebrantado el corazón. Y la sanidad del Señor es una realidad. Y como Él es pasado, presente y futuro, y todo lo ve en un eterno presente, uno puede trabajar su corazón de su pasado. Primero, acuérdense que uno no escogió a sus papás. Correcto. El Señor escogió su papá. El único que pudo escoger a su madre fue Dios, ¿verdad? Pero nosotros no escogimos a nuestros padres, no escogimos a dónde nacer. El Señor escogió para que nosotros seamos, con el ADN de nuestros padres, la persona que Dios quiere que seamos. Cuando uno esto lo entendemos, uno dice, Señor, yo me reconcilio con mi historia, me reconcilio con mis papás. Yo no los escogí. Tú los escogiste para que yo llegue a ser lo que yo soy, ¿verdad? Correcto. Entonces, hay que reconciliarnos con ese pasado. Pero ¿qué más, Lorena, perdón que le interrumpa, qué más hay de esas historias del pasado? Puede ser, por ejemplo, algo que yo tuve, que yo hice y que todavía no me perdono. Primero es la historia del pasado, puede haber sido abuso sexual, en castigos demasiado fuertes, malos estudiantes que nos comparaban. Esa es una parte. Entonces, cuando uno se reconcilia con eso, también eso nos lleva a tener a veces acciones y actitudes y cometer errores que nos duelen muchísimo. Hay algo que yo el otro día, estando en un congreso en Perú, estaba hablando con una mujer que trabaja fuertemente todo lo que es una psicóloga especialista, y me dijo algo que a mí me dejó con la boca abierta y yo lo quiero compartir con ustedes. Por favor. El inconsciente no conoce el tiempo. No conoce el tiempo. Nosotros ahorita podemos decir hace 10 días, hace 20, hace 30. Parece que el inconsciente no conoce el tiempo. Entonces nosotros nuestros errores los vemos como que fueron ayer. Y tú, Francisco, hoy, este día, tú no eres el mismo de hace 20 años. No eres el mismo de hace 30 años. Cuando uno ve una foto y uno se ve adolescente, uno dice, es que era tonto en ese momento, que era drogo, era loco, era borracho, lo que quiera, cualquier cosa. O como decía Aniceto, uno de cipote tonto. De cipote tonto. Uno no importa, y uno comete muchos errores, claro, porque la vida está hecha de ensayo y error. Entonces uno ensaya, se equivoca y uno dice, ya no voy a volver a pasar por esta calle.
Pero si el inconsciente no conoce el tiempo, entonces cuando tú piensas en tu pasado y en tus errores del pasado, los ves como que fue ayer. Y tú como un hombre, ahora hecho y derecho, maduro y un hombre de Dios, piensas que fue ayer, te da una tremenda vergüenza. Entonces no te perdonas. Correcto. Y te cuesta reconciliarte con tu pasado. Entonces nosotros, o sea, tú no eres lo que tú fuiste antes, tú eres ahora un hombre nuevo. Y tú no eres el que vas a ser dentro de 10 años. Porque vamos en proceso de conversión, vamos en proceso de madurez, vamos cambiando, vamos para ser mejores. Entonces el Señor dice, Él hace nuevas todas las cosas todas las mañanas. ¿Qué quiere decir? Tenemos que reconciliarnos con todas las acciones y todo lo que hicimos en el pasado. Por eso el Padre Nuestro, ¿verdad? O sea, perdona nuestras ofensas. Entonces tenemos que ir, ¿verdad? Cerrando capítulos, cerrando círculos. Cerrando círculos sería, por ejemplo... O sea, con tus errores del pasado, tus errores de la juventud. Si, por ejemplo, una persona fue una persona promiscua y ahora en el Señor sabe de la castidad, sabe de lo que es abstenerse y piensa en su pasado y dice, ¿cómo yo pude hacer esto? Tú no eres la misma persona del pasado. Ese era antes de haber conocido a Cristo. Cierra el capítulo. Para eso tuvo que morir Jesús en la cruz. Si uno no se perdona, es que uno le está diciendo a Jesús, ¿sabes qué? Tu sacrificio en la cruz no vale la pena, porque mi pecado no lo puedes perdonar. Lorena, y esa falta de perdón del pasado, esas historias, esa falta de poder comprender y aceptar el pasado de una persona, ¿qué manifestaciones hay? Cuando ¿Ira, no se perdona, cólera, sí, dolor? depresión, enojo, no encuentra la paz en su corazón, o sea, es una paz relativa, no tiene alegría de vivir. Y eso nos daña la salud espiritual totalmente. Es que, ¿saben una cosa? Acuérdense que el cuerpo es más frágil que el espíritu. Si yo espiritualmente estoy enferma, mi cuerpo se enferma. Mi cuerpo es el que recibe las consecuencias de todo el sufrimiento y el dolor del cual yo no me he perdonado. Claro. Por eso hay doctores que dicen, señora, pero usted no tiene nada. Son pacientes asintomáticos. E incluso, ustedes lo saben también, que el cáncer tiene una raíz de falta de perdón en muchos casos. Entonces, la salud espiritual y la salud, o sea, la salud se recupera cuando tú conoces a Cristo y decides empezar este camino maravilloso de seguir las huellas de Jesús buscando tu sanidad. Conocer a Jesús es aprender a conocerte a ti mismo. Lorena, mucha gente nos está viendo y quizás sabe decir, ¿qué hago entonces? O sea, ¿cómo hago? Ya identifiqué que no tengo una salud espiritual como quiero, que mi vida quizás probablemente está en dificultades. Para terminar, ¿cuál sería su mensaje para estas personas? Primero, una buena confesión. Okay. No una confesión que se mete uno en el confesionario y donde hay una lista de 20 atrás que quieren confesarse. No, hacer una cita con un sacerdote, buscar a un sacerdote que uno ya vaya conociendo, ¿verdad? Que uno sabe que es un sacerdote que tiene un tiempo para escuchar y hacer una confesión y una dirección espiritual profunda. Primero es eso, porque eso es lo que hace que el diablo sale huyendo, los demonios. Acuérdense que la confesión es un acto de exorcismo. Entonces, después de eso, ya empezar a caminar en el Señor para empezar a uno, con la ayuda espiritual de un acompañante, uno puede ir buscando, decir, bueno, ¿verdad? Ir revisando, yo no he perdonado esto. Y ir poco a poco, ¿verdad? Hay guías, hay libros de sanación, claro. Hay un montón de, ¿cómo es que se llama?, de ayudas. En las comunidades también hay ayuda, hay ministerios de sanación, hay sacerdotes que vienen a orar por sanación, o sea, tenemos muchos recursos, incluso en Asiprensa, en CatholicNet, ahí hay una cantidad de oraciones de sanación. Bueno, hoy tenemos tantos recursos, lo importante es tomarse el tiempo y quererlo hacer. Muchas gracias. Definitivamente sí, eso es lo más importante. Sí. Lorena, para mí ha sido un gusto que esté en mi programa y espero tenerla nuevamente. Claro que sí, Francisco, ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias. Para mí también. Gracias. A ustedes, amigos televidentes, gracias. A ustedes, amigos televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía. Continuamos con más de su programa Salud Positiva. Es así como llegamos al final de su programa. Esperamos haber contribuido, como siempre, con su salud. Siempre le recordamos que la parte más importante de su salud la pone usted. Cuídese. Es importante que usted se cuide. Es importante que también use nuestras plataformas. Para eso están, para que usted nos llame, para que usted nos dé sus sugerencias, sus comentarios. Estamos ansiosos por saber qué piensa, qué opina de nuestro programa. También puede buscarnos en YouTube, ahí están todos nuestros programas para que usted recomiende si se perdió este.
También la repetición está el domingo a partir de las 4 de la tarde. Por hoy, muchísimas gracias y hoy, si hoy no fue un buen día, tranquilo, es solo eso, no la vida. Mañana será mejor. Que Dios me lo bendiga y será hasta la próxima.